Yo voy a hacer que... Buenas tardes, ¿cómo estás, Sujei? Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchan? Hola, profe, buenos días, Hola. buenas tardes. Sujei, el otro día, fíjate que vio mi hijo tu fotografía que tienes de fondo y me dijo que si tú eras concertista, que si tú trabajabas en alguna, formabas parte de una orquesta sinfónica o algo así, Sujei, por la fotografía que tienes con un piano y butacas, que yo creo que dices un concierto en algún teatro o en algo. No, pues quién sabe si me escuchó, ¿verdad? Mayra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Bien y usted? Muy bien también, muy bien también. Sujei, aparécete, Sujei. Es que apenas se está conectando, profe. Ah, Yo creo de tener problemas con su internet. ok, perfecto. Brenda, buenas tardes. Ya se está uniendo Brenda, nomás nos faltará Luli, ¿verdad? ¿Y quién más? Luli y... Me falta una. Brenda, buenas tardes. Luli, ¿y quién es el otro? ¿Tú, Mayra? Hola, Brenda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Falta Luli y Hola, Jessie. profe. Buenas Luli tardes. Jessie. y Jessica, efectivamente, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Bueno, ya hay quórum legal, muchachos, muchachas. Quieren que comencemos porque hay mucho que hablar de esto, aunque tenemos 2 sesiones y más que nada también para ver lo del examen, ¿sí? Porque el examen va a cambiar, ahora no me van a entregar físicamente, sino que me lo van a enviar a la plataforma. Y es bien claro lo que voy a decir. ¿Con qué quieren que empecemos a hablar? Empezamos a hablar lo de la retroalimentación del trabajo que me hicieron, o empezamos a hablar ya para el examen. Primero la retroalimentación, ¿les parece bien? ¿Sí? Bien, perfecto. Ya llegó Luli, ya nada más nos faltaría Jessica. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a hablar, muchachos, primeramente, ¿verdad?, de lo que yo les sabía, de lo que ya tengo su trabajo, de unos, y la retroalimentación que hacemos del mismo. Bien, Luli, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Yo les había pedido que me investigaran y lo enviaran a la plataforma lo siguiente, todo lo relacionado a la contratación colectiva, pidiéndoles la definición de contrato colectivo de trabajo, la necesidad legal y administrativa, el contenido del contrato colectivo de trabajo, 2 cláusulas bien importantes, la cláusula de admisión y la cláusula de exclusión. Y por separado, yo les había pedido también cuál era la posibilidad de una globalización sindical. Y la segunda pregunta así directa también era, ¿habrá posibilidad de que un sindicato pueda apropiarse de la empresa? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Ahorita lo vamos a comentar, eso ya es para ustedes directamente, ¿sí? Bien, bueno, vamos a comenzar la retroalimentación de lo que es precisamente el contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo, según la Ley Federal del Trabajo, es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones en las que deba prestarse el trabajo en una o más empresas y o establecimientos, ¿sí? Siempre y cuando exista un sindicato de trabajadores, el patrón va a estar obligado a celebrar con él un contrato colectivo de trabajo o de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Ese sería en sí el concepto de lo que es el derecho del trabajo. Ahora bien, ya que conocemos el concepto del derecho al trabajo, es importante entender, pues,
¿qué se puede regular en un contrato colectivo de trabajo? Pues bueno, lo que se puede regular, ¿qué es? Todos los aspectos de la relación laboral. Salarios, jornadas de trabajo, descansos, vacaciones, licencias, condiciones de trabajo, capacitación profesional, régimen de despidos, definición de las categorías profesionales, así como determinar reglas para la relación entre los sindicatos de los patrones y el sindicato de los trabajadores. Fíjense todo lo que puede regularse. Aquí se nos estaba olvidando, se me olvidó a mí, yo creo precisamente esas dos cláusulas bien importantes, que es la cláusula de exclusión y de admisión de un sindicato. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Dentro de lo que es el contrato colectivo, pues es bien importante el contenido. ¿Qué debe de contener? Nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarquen, la duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o por obra determinada, bien importante. Por ejemplo, cuando hablamos de obra no nos referimos a que sea una obra de albañilería o de maestros constructores, no. Hablamos de una obra X, por ejemplo, un grupo de una coalición de trabajadores que me cobran por tirar esta casa. ¿Va a ser por obra qué? ¿Por tiempo qué? Determinado y por obra determinada. ¿Sí está claro? Y puede haber un sindicato ahí. Las jornadas de trabajo, los días de descanso, las vacaciones, monto de los salarios, las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento, las disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento y las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deberán integrarse. No olvidemos que hay comisiones mixtas de seguridad e higiene, comisiones mixtas para evitar riesgos de trabajo, etcétera, etcétera. Y las demás estipulaciones que convengan a las partes, tanto al patrón como a los trabajadores. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto es bien importante conocerlo. Es parte de lo que debe de contener un contrato colectivo de trabajo. Ahora bien, si vamos a hablar de un contrato colectivo de trabajo, podemos nosotros hablar de la envoltura. Y cuando mencionamos envoltura, pues vamos a ver cláusulas relativas a lo siguiente. Primeramente, el nacimiento. ¿Cuándo nace un contrato colectivo de trabajo? ¿En qué fecha se suscribe entre el patrón y el sindicato? ¿Cuál va a ser la duración? Por lo regular, cuando hablamos de duración, hablamos de que un contrato puede ser por 1 o por 2 años. Únicamente se revisa la cláusula de salarios cada año, porque en nuestro país se incrementa el salario mínimo anualmente. ¿Sí? Bien. Después, ¿qué viene? La revisión. Una vez que termine el contrato colectivo de trabajo, ¿qué es lo que vamos a revisar? ¿Qué es lo que le vamos a pedir al patrón? Y es ahí donde entra algo que va a venir para el examen, los famosos o el famoso pliego petitorio. ¿Sí? Bien. Después de esto, hablamos de una terminación también del contrato. ¿Cuándo se extingue en su totalidad? ¿Cuándo muere? ¿Cuándo ya deja de existir ese contrato colectivo? Pues también la misma ley nos indica que deja de existir cuando ¿qué? Cuando el sindicato ha desaparecido. Y que un sindicato desaparece cuando son menos de 20 sus integrantes y o agremiados. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe, perdón, que si puede aceptar a Jessy. Sí, ya se está uniendo, Mayra, gracias. Hasta aquí, muchachas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario por hacer? ¿Está claro? Bien. Seguir hablando del contrato colectivo de trabajo. Vamos a hablar de algo que yo les había solicitado. El elemento normativo. Normativo. ¿Cuáles son las normas jurídicas que regulan un contrato colectivo para poderlo hacer y o no poderlo hacer? Bueno, vamos a hablar principalmente de las cláusulas relativas a las condiciones específicas del trabajo, montos de salario, jornadas de descanso, de trabajo, perdón, descansos, vacaciones, entre otras. Y ya entrando, Jessica, buenas tardes, y entrando directamente a lo que es esa normatividad, pues vamos a hablar de qué, de algo bien importante, de esa envoltura que son los artículos
de la Ley Federal de Trabajo que interviene. Podemos empezar con el artículo 387. ¿Quién tiene la Ley Federal del Trabajo a su alcance? ¿Qué dice el artículo 387? Por favor. ¿Ya lo tiene? Sí. Sí, por favor. El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar con este cuando lo solicite un contrato colectivo. Si el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en el artículo 450. Efectivamente, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos el primer artículo de la normatividad y de la necesidad administrativa y legal de un contrato colectivo de trabajo, ¿sí? La única arma o la única defensa que tienen los trabajadores sindicalizados para solicitar la firma de un contrato colectivo de trabajo y que no quiera ser aceptada por el patrón, pues es emplazándolo a huelga. Y ningún patrón, ninguno quiere llegar a la huelga. ¿Por qué? Pues porque el tiempo que dejen de trabajar van a cobrarle ¿qué? Salarios caídos, que son negociables. Una vez que se recupere la normatividad y que empiecen a trabajar, pues pueden negociar esos salarios caídos. Los pasados, no los futuros, ¿sí? Y al negociarlos, pues pueden acordar que sea un 50, que sea un 70, etcétera, etcétera. Y aquí el trabajador a veces cede, porque el más perjudicado en una huelga no es el patrón, es el trabajador. El patrón tiene los recursos económicos para poder solventar una huelga de determinado tiempo. Sin embargo, el trabajador no los tiene. Y hemos visto o hemos observado cuando a veces vamos transitando por las calles de nuestra ciudad, vemos a trabajadores que están pidiendo ayuda para subsistir una huelga a la que emplazó su sindicato a la empresa. Andan vendiendo paletas, andan vendiendo esto, andan vendiendo aquello, etcétera, etcétera. Y no lo niegan. Dicen, es para sostener la huelga. Ahora, se preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué pasa con las cuotas sindicales? Pues las cuotas sindicales son, como ya lo habíamos comentado, para solventar en algo los gastos de un trabajador. No le van a dar el salario que tiene íntegro, pero sí le van a dar una ayuda mientras que dure ¿qué? La huelga, esperando que se resuelva a la mayor brevedad posible, ¿sí? Bueno, ahí tenemos el primer artículo, el 387. Nos podemos ir a otro artículo para esa normatividad, al 450. ¿Qué nos dice el 450? Por favor, ¿quién lo quiere leer? 450 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Ya lo encontraron? Sí, profe. Sí, adelante, por favor. 450. La huelga deberá tener por objeto: 1. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Efectivamente. 2. Vámonos a la segunda fracción. Ok. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto al capítulo 3 del título 7. Ahí está, ¿verdad? Ahí tenemos otra normatividad, otra forma de pedirle al patrón que firme un contrato colectivo de trabajo. Pero no nada más son esos, también tenemos otros. El 397. El 397, ¿de qué nos habla? Búsquenlo ahí, quiero que lo busquen. Yo aquí los tengo, pero no lo quiero leer yo, quiero que lo lean ustedes. El 397. Esta es la forma en que podemos hacer un trabajo de investigación, buscar en la ley. Todo está en la ley, todo. No hay excepción de lo que le estoy preguntando que no esté en la ley. Nada más que sí necesitamos buscarlo. ¿Ya encontraron el 397? Sí. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, el contrato colectivo por tiempo determinado o indeterminado o para obra determinada será revisable total o parcialmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 399. Efectivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere el 399? A la solicitud de revisión deberá hacerse por lo menos 60 días naturales antes. 60 días naturales antes. Bueno, después de esto, también yo les hablé, ¿qué artículo checamos? El 397, pero hay más artículos. Está el 399. ¿Quién lee el 399?
¿Ya lo Es ubicaron? que acaba de leer usted, profe, la solicitud de revisión deberá hacerse por lo menos 60 días naturales antes. El 399 bis. Ok. Dice, sin perjuicio de lo que establece el artículo 399, los contratos colectivos serán revisables cada año en lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. Eso es bien claro. Un salario, un contrato colectivo de trabajo, por lo regular, ya les digo, puede tener una vigencia de 1 o 2 años. Cuando es de 2 años, lo único que se revisa anualmente, al primer año, ¿qué es? El salario. El salario. Se agrega un adendum y ya queda arreglado. No hay que mover más nada. Pero cuando ya se termina el contrato, puede haber, ¿qué? Peticiones. Es ahí donde entra el famoso pliego petitorio. Peticiones para que se incrementen los beneficios de un sindicato para los trabajadores. Pueden ser puntos petitorios en especie, puntos petitorios en lo económico, que es donde viene una pregunta más de investigación que yo les había dado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, y que también viene, lo vamos a ver en el examen que me van a aplicar, ¿no? Bueno, después de esto, sí. Una pregunta, ¿cuántos adendum podemos agregar a un contrato, ya Los sea que tú colectivo quieras. o los Los que que tú quieras, dependiendo de la vigencia que tenga dicho contrato. Y ok. dependiendo qué es lo que vayas a revisar. Si nada más vas a revisar un salario, pues un adendum, ahí va, y está el contrato vigente. Ok. Sí hay que revisar otras 2, 3 cláusulas, a no ser que se revise la totalidad de dicho contrato. Se hace uno nuevo. ¿Sí? Okay. Pero si no, yo creo que no hay necesidad de estar revisando el contrato cuando estamos de acuerdo en muchas cosas y nada más vamos a revisar una sola cláusula, o 2 o 3, y las demás siguen vigentes. Claro, en el adendum se va a hacer la observación de que nada más es para revisar tales cláusulas, tal, y las demás siguen igual. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, perfecto. Bueno, después de esto está también el artículo 395. ¿Qué dice el 95, muchachos? Nos habla precisamente de lo que es la cláusula de ingreso. A ver, ¿quién le da lectura? 395. Dice, en el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quien sean miembros del sindicato contratante. ¿Sí? Hasta ahí. Pero también aquí por lo regular lo que se hace es que tanto patrón como sindicato dialogan para saber quién va a ser el idóneo o el indicado para la contratación del personal. El patrón puede decir, sindicato, yo quiero que tú te hagas cargo de la contratación de los trabajadores operarios, de los trabajadores administrativos y, ¿por qué no decirlo?, de los trabajadores secretariales, etcétera, etcétera. Y la empresa únicamente decir, yo voy a contratar los puestos de primer nivel, de segundo y de tercer nivel. Nada más. Necesita aceptarlo el sindicato. Si el sindicato lo acepta, pues bueno, es ahí donde decimos, es que no hay chamba. Si primero no me dice el sindicato que ya entré, sí, porque primero tienes que afiliarte al sindicato para que te canalice a un puesto en la empresa o en la industria, a donde vayas a trabajar. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, va uno a solicitar un empleo al IMSS, a Telmex, y que dice, no, pues no, ahorita no hay, déjamelo, y ahí lo dejan y ahí se queda durmiendo el sueño de los justos, ¿verdad? ¿Pero por qué lo hacen? Pues porque se dan a la tarea de que en cada tablero de avisos dentro de la empresa, el sindicato pone las vacantes. ¿Y quiénes son los primeros que las ven? Los trabajadores, los miembros de dicho sindicato, los agremiados. Perdón, Luli. Generalmente es promoción interna, les dan prioridad a Son ellos, los... ¿verdad? ¿Por qué? Porque se van a ahorrar lana, se ahorran un dinero. El contratar gente externa cuesta mucho a una empresa y una empresa ha buscado otros métodos. ¿Para qué? Pues para que no, uno de ellos, ¿cuál es? Internamente. Otro es en las puertas de la empresa, en las bardas de la empresa, ¿verdad? Pero han visto que el más efectivo para no gastar en cómo reclutar a una gente, pues es el que aparece en los tableros de información en las fuentes de trabajo. Y que sus mismos miembros del sindicato vayan. Y pues dicen, aquí está, este es mi primo, este es mi hermano, yo lo recomiendo. Pues dice el seguro, no, pues no hay chamba, es para puros familiares. Bueno, son los que se dan cuenta primero, pues ahí está. Uno no está en la fuente de trabajo, pues no puede acudir uno. No puede entrar al seguro, no puede entrar a Telmex, no puede entrar a nada para ver el tablero de avisos y ver si hay algunas vacantes, ¿verdad? Así de simple y de fácil.
Y luego todavía aparte nos dicen, bueno, a ver, tú ya viste esto, ¿dónde lo vistes? Que lo vi en el interior. ¿Quién te recomendó? ¿De quién eres pariente? Pues para accesar un poco más fácil, ¿sí? Bueno, pues ahí nosotros tendríamos esas dos cosas importantes, que es precisamente la normatividad, o sea, la necesidad legal y administrativa de tener un contrato colectivo de trabajo. Ya hablamos de del término legal. Ahora, de lo administrativo. Y aquí yo quiero preguntarles, ¿por qué es interesante que exista un contrato colectivo en una empresa que tiene un sindicato? Pues bueno. Para respaldar que las garantías que se determinan en dicho contrato se cumplan, ¿no? Sí, esa puede ser una de ellas, ¿verdad? Y la otra, ¿por qué? Pues para también que el trabajador se garantice de qué va a ser la contraprestación de que va a recibir, tanto en lo económico como en especie, vacaciones, permisos, con goce de salario, sin goce de salario, por cuánto tiempo puedo pedir una licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso. Pero a esto, ¿qué deberíamos de unirle también? Simple y sencillamente, un reglamento interno de trabajo. Y con ese reglamento interno de trabajo nos estamos ahorrando ¿qué? Evitar leer el contrato colectivo de trabajo, porque en el reglamento interno ahí dice a qué tengo derecho. O sea, me dicen cuáles son mis derechos y cuáles son también mis obligaciones. Y hay algo recíproco entre el patrón y el trabajador. ¿Sí? Entonces, ahí vemos esa necesidad administrativa, esa necesidad legal de firmar un contrato colectivo de trabajo. ¿A quién beneficia? Dirán muchas personas. ¿Beneficia al sindicato? No, no. También beneficia ¿a quién? Al patrón. Ya lo comentábamos hace 8 días. ¿Qué pasa con esos trabajadores malvados? Que no quieren trabajar. Y que si van y los reprenden porque no están haciendo bien sus cosas, de inmediato dicen, le voy a hablar al secretario de trabajos, al secretario de conflictos colectivos de mi sindicato. Y de inmediato viene el representante del sindicato a defender a su miembro. No lo van a despedir. Y al no despedirlo, ¿qué es lo que van a hacer? No te preocupes, te vamos a cambiar a una sucursal. Te vamos a cambiar de puesto, te vamos a cambiar de esto, te vamos a cambiar de aquello. ¿Sí? Véanlo, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando a veces va uno al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahorita los trabajadores del Seguro Social están peleados con los usuarios de que les tomen fotografías. No sé por qué se asustan o no sé para qué se molestan, ¿verdad? Si les quieren tomar una fotografía, es que bueno, les debe haber agradado su cara para que tengan una fotografía de esos trabajadores, ¿no? Pero no, el trabajador pega el grito en el cielo, que por qué me tomo una foto y que quién sabe qué. Bueno, la defensa del usuario o del derechohabiente, ¿cuál es? Pues mira, para saber quién eres, voy a ir y te voy a denunciar a la dirección. Y te voy a decir, mira, este fue el que me atendió mal, este fue el que no me quiso dar esto, este fue el que me hizo aquello. Pues bueno, ¿qué hace el secretario de conflictos del sindicato? Mira, cámbialo a otra dependencia donde no tenga contacto con quién, con el derechohabiente, con los usuarios, para que vean que ya se castigó a esta persona. Eso es muy común en determinados departamentos, como por ejemplo en farmacia, en el IMSS. Yo me he fijado cuando a veces voy al IMSS, que son un poco groseros los trabajadores del Seguro Social al repartir el medicamento a los derechohabientes, al informarles que no hay ese medicamento, al informarles que regresen en tanto tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bien importante para decirle a esa gente, espérate tantito, no quiero que te vean más aquí, no quiero que asistas más aquí. ¿Por qué? Porque voy a tener problemas. Entonces, vamos dejándolo así. Sí estamos de acuerdo. Entonces, ya vemos cómo esto del contrato colectivo de trabajo es muy importante. Entonces, esas son las investigaciones, así como se deben de hacer, muchachos. Vuelvo a insistir, todo está en la Ley Federal del Trabajo. Todo. Nada más hay que leerla. Si no la leemos, pues difícilmente vamos a hacer una buena investigación. ¿Sí? Bien. Otra cosa que yo les había pedido para investigar era precisamente esto de lo que era la coexistencia
de varios contratos colectivos en una misma empresa. Yo les decía, ¿se puede o no se puede? ¿Qué me dicen al respecto? De nueva cuenta, ajustense a lo que nos dice que la Ley Federal del Trabajo. Ahí está también. Búsquenlo, búsquenlo. Me voy a entretener poquito, búsquenlo. ¿Dónde aparece eso, profesor? ¿Dónde dice eso que usted nos dice? ¿Cuál es su fuente? ¿En qué artículo está? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Sí? A ver, búsquenlo. Váyanse al capítulo de lo que es precisamente contratos colectivos de trabajo. ¿El artículo 388, profe? ¿Tres qué? El artículo 388. 388. ¿Qué dice, Mayra? Dice, si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se observarán las normas siguientes. Efectivamente, fracción primera, fracción segunda y fracción tercera. ¿Qué dice la primera fracción? Dice, si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos y otros, el contrato colectivo se celebrará con el que obtenga el mayor número de votos de los trabajadores dentro de la empresa. Ahí está, ¿verdad? Entonces, si hay dos sindicatos, el patrón debe de celebrar el contrato colectivo con el sindicato que tenga mayor número de agremiados. ¿Sí está claro? Dos sindicatos, uno tiene 50, el otro tiene 80. ¿Con quién lo voy a celebrar? Con el que tiene, ¿qué? 80. ¿Sí estamos de acuerdo? Fracción segunda. ¿Qué dice la fracción segunda, Maya? Dice, si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que presentan a las profesiones, siempre que se pongan de acuerdo. En caso contrario, cada sindicato celebrará un contrato colectivo para su profesión. Bien, y por lo regular lo que hace el patrón aquí es que se pongan de acuerdo para firmar el contrato colectivo con un solo sindicato, no con los dos. ¿Sí? Porque son beneficios para ellos, beneficios para el patrón. Más vale tratar de arreglarse con un solo sindicato que quererse arreglar con dos. ¿Por qué? Porque las peticiones en un pliego petitorio pueden ser muy diferentes de uno y de otro sindicato. ¿Sí está claro? Fracción tercera, Mayra. ¿Qué nos dice la fracción tercera? Si concurren sindicatos gremiales y de empresa o de industria, podrán los primeros celebrar un contrato colectivo para su profesión, siempre que el número de trabajadores a su favor sea mayor que el de los trabajadores de la misma profesión que voten por el sindicato de la empresa o industria. Ahí está. Y entonces, ¿qué podemos concluir nosotros? Que el patrón siempre va a hacer un contrato colectivo de trabajo con el sindicato que tenga mayor número de agremiados. ¿Sí o no? Así de simple y de fácil. Así de sencillo, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Esta era la otra cosa que yo les preguntaba. Ya lo descubrimos, ya lo vimos. Otra cosa que yo les preguntaba en esto era precisamente investigar la posibilidad de una globalización sindical. ¿Llegará el momento en que se pueda dar una globalización sindical, muchachos? ¿Qué opinan? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? No voy a hablar, ustedes me van a contestar. Yo leí un caso, profe, de la ¿Sí? General Motors, ya que, por ejemplo, ellos sí tienen como pues son como una Tienen un armadora. sindicato. Ajá, Es y un tienen armador y tienen un sindicato. Por ejemplo, aquí en México, pues tienen en varias partes sus fábricas. Por ejemplo, tienen en Coahuila, aquí en Silao, Okay. tienen en Puebla, o sea, tienen varias. Por En ejemplo, en Puebla Estados tienen Unidos lo de también. Volkswagen. General Motors tienen Silán, Coahuila y en otras entidades federativas. Ujú. Sí. Y estaba viendo que habían como algunos problemas y ellos veían como una posibilidad de hacer como un sindicato ya más globalizado, pero se topaban con muchos problemas, por ejemplo, por el cambio de moneda o el tipo de leyes que aplican en Estados Unidos y las leyes que son muy diferentes en México. Entonces ellos veían como eso un principal obstáculo para la globalización de sus sindicatos. Es correctísimo, Ana. ¿Qué más le agregarías? ¿Qué más le agregarías? Te falta algo bien importante. ¿Por qué no se puede dar? Han querido que se dé, pero desgraciadamente los sindicatos en nuestro país no lo han aceptado. Esto debido a que al famoso, ¿qué? Pónganse a pensar tantito. ¿Al famoso a qué? ¿A qué no se ha podido dar? ¿Al famoso qué?
Pues es que también puede influir la forma de pago, ¿no? Porque en diferentes países pues pagan muy diferente. Sí, Pues, ¿Sería por de el hecho, es tratado, como lo profe? decía Ana, ¿no? Sí, sí estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero ¿eso a qué se debe? Precisamente a esa firma de tratados de comercio internacionales que celebra nuestro país. la de libre comercio. Pues sí, ¿y aquí qué es? ¿Cuál es este tratado que tenemos aquí ahorita? Tenemos un tratado con las Con dos Canadá y potencias. con Estados Unidos. Dos potencias, ¿verdad? ¿Cuánto es el salario mínimo por hora en Estados Unidos? De aproximadamente el equivalente a 150 pesos por hora. Por hora. Traducido en dólares han de ser como unos 15, 20 dólares por hora. Aquí esos 150 menos nos los dan por 8 horas de trabajo. Si nos vamos a Canadá, también pagan en dólares, también pagan por hora, entre 15 y 20 dólares la hora. El dólar canadiense es más caro que el dólar estadounidense. ¿Sí? Entonces dicen no. ¿Y por qué dicen que no? Pues porque definitivamente aquí un salario mínimo, como el que tienen estos países que firman un tratado de libre comercio, pues no va a haber ningún patrón aquí que los pague. No aguantaría, se acabaría. Y es motivo por el cual a veces dicen, bueno, vamos a hacer un contrato de libre comercio con México, pero porque les beneficia a los otros países, ya sea en materia prima, ya sea en que vengan empresas aquí y se aprovechen de la mano de obra mexicana, que es más barata. Hablábamos de General Motors en Estados Unidos, en otros países. El salario mínimo de General Motors para un trabajador es muy bueno. Anda rondando entre los 150 a 200 pesos por hora ya. Aquí, con menos de 150, nos pagan ¿cuánto? 8 horas. Supongamos que sea un logro sindical. ¿Para cuánto les gusta que llegue aquí el salario mínimo para una empresa que tiene celebrado un contrato que tiene celebrado con México un convenio de libre comercio? Hablaremos de 250, de 300 pesos por todo el día, por 8 horas. Es mucho. Y de hecho, yo creo que es mucho, profe, porque, por ejemplo, en Puerto Interior, ¿Sí? o sea, los trabajos que anuncian, no sé si ha visto que son pagos semanales de 1,500 pesos aproximadamente. Bien raquíticos, ¿verdad? Muy raquíticos, le incrementan algo porque el salario mínimo ahorita, aquí, semanal, es de Es de 1,000 y tantos 123. pesos. 1,000 y tantos pesos. Allá imagínense, ahorita nos lo ponen 150 y dicen, uy, pues está bien, ¿no? Ya por lo menos me están dando 50 pesos más. Pero es nada y al trabajador lo tienen contento. ¿Sí o no? Les dan las otras prestaciones que usan sin salirse de algo más extra. Más que tus vacaciones una vez al año, primer año 6 días, segundo 8, tercero 10, cuarto 12 y espérate 5 años más para darte 14. ¿Sí? No hay periodos dobles de vacaciones como en otros trabajos del servicio público, del servicio privado, donde reciben hasta 2 periodos anuales de vacaciones de 20 hasta 30 días. Es mucho. Aquí no los hay. ¿Qué trabajador podrá recibir un periodo 2 veces de vacaciones? Sí hay algunos. Sí los hay, pero son contados. Por ejemplo, en este caso, quiero preguntarle a Luli. Luli, tú trabajas en una institución educativa privada, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? No, es una UT, una universidad Universidad. tecnológica, es del estado de Guanajuato. Bueno, a nivel país, somos, pero estoy en la UTL. Y en la es UTL. federal. En la UTL, Universidad, es la de Técnico Superior Universitario. Tecnológica de León. Tecnológica de León. Bueno, Luli puede gozar de 2 periodos de vacaciones, ¿sí? Anuales. Pero, ¿tú trabajas, Mayra? Sí. Sí. ¿Cuántos periodos de vacaciones tienes? 1 al año. 1 al año, ¿verdad? Ana, ¿cuántos periodos de vacaciones tienes al año? No me escuchó, anda explorando. Sí, por profe. allá. Ah, sí me escuchas. Sí, ¿Cuántos periodos me de cambié. vacaciones tienes, Ana? Pues yo no tengo periodos, tengo 20 días, 21 días de vacaciones. ¿Anuales? Anuales. Bueno, ahí ya por lo menos ya se incrementó.
de los 6, 8, 10 y 12 que nos dan, o 14, ya se incrementó a 21. Pero sí, antes tenía 6 días por año. Y se incrementaba en 2 por año después cumplido. Por 2 por año. Ok, tú trabajas mucho tiempo en una empresa que hacían almohadas, ¿no? Que hacían no sé qué cosas, ¿sí? Ahorita no sé dónde trabajes, pero ¿cuántos periodos de vacaciones tienes? Mire, antes a mí me daban 6 días al año y ahorita como apenas estoy entrando a esta empresa, ya tengo un año, es igual, va incrementando. Sí, ¿verdad? Entonces, pero sus primeros 6 días. Pues no, Sí. ¿verdad? Yo voy para 3 años, profe, y sigo teniendo los mismos 6 días. Imagínense nada más con Mayra, el caso de Mayra. 3 años y todavía dándole 6 días de vacaciones. Ahí cabe Pero- mencionar que yo tuve vacaciones hasta que tenía 6 meses, un día, tuve derecho a mi primer periodo vacacional, o sea que Fíjense el qué primer diferencia. año fue solamente un periodo. Bueno, pero yo creo que te lo dieron cuando no deberían de dártelo. Pero eso es un logro sindical. ¿Hay sindicato en la escuela donde trabaja Luli? Sí, ¿no? Sí, Sí, es un logro sindical. sí. Y los beneficios que reciben los sindicalizados son los mismos beneficios que van a No, recibir ¿quién? pero yo no soy sindicalizada. No, Por eso pero le vas a menciono. recibir los mismos beneficios que recibe un trabajador sindicalizado. Y tú sin estar en el sindicato. Entonces dice uno, pues que a todo dar, ¿verdad? Qué suave, ¿no? Pues bueno, entonces hay muchas cosas por las que son importantes estas cosas de un contrato colectivo de trabajo. Ahora bien, también yo les había solicitado precisamente bueno, ya sabemos cómo, si hay varios contratos se va a dar cómo, ¿no? La posibilidad de una globalización lo explica muy atinadamente Ana, dice, es difícil por los salarios que prevalecen en Canadá, Estados Unidos y México. Tenemos otros tratados de libre comercio con Chile, porque no nada más es uno el que tenemos. México tiene como 52 tratados de libre comercio, pero con países de América del Sur, ya un poquito más fregados que nosotros, ¿verdad? Y otros un poquito más arriba, que si acaso será Chile, será Argentina y será Brasil. Pero de ahí en más, no, y con Brasil, con Argentina, ni siquiera los volteamos a ver. No sabemos ni qué les vendemos, ni qué nos venden, ni qué agarramos de ellos, nada. Nada sabemos de esos cuates. Pero sí nos interesa con Estados Unidos y con Canadá, aunque estos dos países se sirvan con la cuchara grande de la materia prima, de la mano de obra y de muchos otros productos que hay en nuestro país. ¿Sí? Entonces, una globalización difícilmente se va a dar. Sin embargo, puede haber que existan, por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y otros sindicatos de los países europeos que sí quieren tener relaciones con los sindicatos de América Latina. ¿Por qué? Pues porque quieren que crezcan, pero es difícil. Es difícil porque aquí nuestros industriales, nuestros empresarios no van a pagar tan simple y tan sencillamente salarios arriba de 200, 300 pesos por día, ¿verdad? Bueno, la otra pregunta que era para ustedes, ¿ya apareció el reloj en la máquina? ¿Sí lo ven? ¿Cuánto me queda? A ver, por favor. A ver si lo pueden ver ahí, porque si no al rato me emociono y me agarro. 1 minuto 30. ¿Cuánto? 1 minuto 30. 1 minuto 30. 1 minuto Bueno, 20 ya. perfecto. Recuerden que si desaparecemos tenemos la otra sesión, ¿sí? Para ver precisamente lo del examen. Bueno, otro que les había comentado, que les había pedido, ¿qué posibilidad hay de que un sindicato se pueda apropiar de una empresa? ¿Qué posibilidades hay? No vi muy concreto en los trabajos que enviaron qué era lo que me querían decir quienes lo hicieron, ¿verdad? De ese cómo se puede. En verdad, ¿un sindicato puede apropiarse de una empresa? ¿Nada más porque el sindicato lo pide? ¿O por qué motivo? O bien no puede apropiarse. Las escucho. Si quieren, ya me han de faltar medio minuto. Si quieren, las espero para el próximo. O aventájenle ahorita y si desaparecemos, lo dejamos pendiente y continuamos para una vez que terminemos este punto, comentarles en qué va a consistir el examen para de hoy en 8 días. ¿Sí está claro? Bien, a ver, quiero escucharlas. Mira, Brenda me ve y me dice, ay, profesor, mejor dígalo usted, ¿verdad? Es que yo creo que ya queda menos de un minuto, profe. Ya queda menos de un minuto, entonces